Durante años, el nombre de Efrén David Rivera Fernández ha sido sinónimo de éxito, constancia y consolidación. Un creador incansable, un músico con una visión muy adelantada a su época, y en realidad un arquitecto sonoro que revolucionó la música tropical, marcando un antes y un después en la historia de la cumbia mexicana. De su mente y sus manos nació un estilo que trascendió generaciones, el Grupo Cañaveral, una de las agrupaciones más influyentes del género. No sufras más, dame una oportunidad. Efrén no solo conoció el aplauso, conoció el prestigio, la consolidación, el poder creativo y el reconocimiento masivo. Durante años, fue una figura respetada, admirada y escuchada. Pero toda historia de grandeza tiene un punto de quiebre, y para muchos, ese punto llegó cuando Efrén David decidió transformar su concepto en lo que actualmente presenta. Nunca había sentido con alguien lo que yo siento por ti. Nunca pudo rebasar el éxito que tuvo en Cañaveral. ¿Te has preguntado por qué? Aquí te lo contamos. Bienvenidos. Este espacio será invadido por la música espectacular. Aprendí que bailando la cumbia se olvidan las penas, también el dolor. La cumbia power. Hoy, ahora y siempre. Para finales de 1997, Efrén David, por encomienda del licenciado Jaime Azcárraga y Discos Orfeón, lanza el proyecto denominado El Romance Hecho Cumbia, que se erige en la ciudad de Los Palacios. El Romance Hecho Cumbia nace tras descartar varios nombres para el proyecto, entre ellos Daris. No era solo un grupo, era una convergencia única e irrepetible de talentos. Un intento por dar marcha a un nuevo estilo basado en su creación principal. Desde inicios, estuvo respaldado por personajes importantes, entre ellos su entonces gran amigo David García, quien sería su primer manager en esta etapa, a quien por encargo, le compuso el tema del abandonado, mencionándolo además en las animaciones de dicha melodía. ¿Escuchaste? David García. Una amistad, una alianza, una nueva página que parecía escrita con esperanza. Sin embargo, esa página lamentablemente duró muy poco. De acuerdo con diversas versiones, Efrén decide romper con García para hacer alianza con uno de los personajes más importantes e influyentes del medio musical. Estamos hablando por supuesto del señor Seferino Ocampo Mundo, conocido en el medio como Don Cefe. Aunque cuestionable, fue un movimiento estratégico y sumamente decisivo. Don Seferino se había enterado de este nuevo proyecto, enviando a su entonces empleado, el señor Adrián Peña, para sumar a las filas de zar a Rivera Fernández. Y aunque fue una encomienda por demás complicada, ciertamente es que la experiencia y labia de Peña, en paz descanse, al final se impuso. Según se comentaba en el medio, Humberto Pavón Olivares había enviado un fuerte veto a televisoras, radiodifusoras y salones para cerrar cualquier espacio a Efrén. Un veto que, públicamente, siempre negó. Para muchos, una contradicción incómoda, para otros, simple hipocresía del medio. Con Don Seferino, ese veto quedó anulado. Gracias a esa alianza con Don Cefe, las puertas que parecían cerradas para siempre, mágicamente se empezaron a abrir. Comenzando con la radio, televisión, revistas, periódicos, giras nacionales e internacionales. Incluso con el apoyo y auspicio del señor Ocampo Mundo, se da el rodaje del primer y único, por cierto, videoclip oficial de esta agrupación, Abandonado, siendo filmado en el icónico Salón California Dancing Club. En ese video, también participó su actual esposa, Laura Saucedo, quien da vida a la villana de esa historia, que fue inspirada por David García. Ahora estoy solo y sin nadie.
Cuando parecía que el romance hecho cumbia por fin tomaba fuerza y sería el siguiente gran éxito de Efrén David, entra en escena el señor Adrián Peña, entonces colaborador de Ocampo. Según testimonios, Peña convence a Efrén de romper abruptamente relaciones con don Seferino, asegurándole que con él la historia va a ser muy distinta, ya que también tenía acceso a medios, contactos y personas importantes de este medio musical. Sin embargo, no lo fue. Soy prisionero de tus besos, soy prisionero de tu... Lo que vino después es descrito por muchos como el inicio del desplome de Efrén David, esto por haber traicionado la confianza y apoyo incondicional del señor Ocampo Mundo. Sin radio, sin televisión, sin respaldo mediático. Se cuenta entre los exmúsicos que con el señor Ocampo, los lugares a donde tocaban eran lugares de categoría, con un salario que alcanzaba para sus necesidades básicas. Sin embargo, cuando Peña toma el control de esa agrupación, el romance hecho cumbia empezó a salonear, a presentarse en lugares de bajo perfil y algunos de mala muerte. El sueldo se redujo a menos del 50%, haciéndose presente la inconformidad. Yo no puedo saber qué piensas tú, que me tienes abandonado. Adrián Peña fue ganando terreno en el grupo, convirtiéndose además en el compadre de Rivera Fernández. Era un secreto a voces que Adrián se servía con la cuchara grande, en complicidad por supuesto con Efrén David, provocando la molestia de varios integrantes que prefirieron declinar por esos lamentables hechos. Aunado a eso, el proyecto dejó de conectar con el público mexicano, pues a pesar de contar con buenas letras y excelentes arreglos musicales, la falta de difusión imbuida por Peña López fue algo catastrófico. Pagarás todos los daños que destrozaron mi vida. A pesar de que el grupo estaba respaldado por Discos Orfeón, la verdad es que traicionar a don Seferino tuvo sus consecuencias. No fue casualidad que repentinamente le cerraran las puertas de diversos lugares. Por esa razón, el concepto empezó a diluirse, ya no era el sonido que Efrén había logrado con Cañaveral, ya no había cohesión, se había esfumado la magia, y paradójicamente, Efrén comenzó a convertirse en aquello que siempre dijo detestar. Para muchos músicos que pasaron por esas filas, el problema ya no solo era externo, también era interno. Yo estoy viviendo el infierno, del cual no puedo salir. El ego empezó a permear su figura, el respeto se transformó en tensión y el liderazgo en imposición. A pesar de contar con alineaciones irrepetibles, con músicos y voces que daban identidad al proyecto, comenzaron los roces, los despidos, las salidas abruptas, los desacuerdos. Sin embargo, y a pesar de esas luchas internas, y contra todo pronóstico, los sonideros sostuvieron el proyecto, dándole aire, cuando nadie más lo hacía. Y esto es para que lo gocen los fantasmas bailadores. En 2001, surge el exitoso álbum, El Fantasma del Amor, de donde se desprende el tema homónimo, colocándose gracias a la difusión de los sonideros en los primeros lugares de popularidad de la radio de la Ciudad de México. Me has quedado como un fantasma, el fantasma del amor. Luego llegarían otros éxitos de ese mismo trabajo musical, entre ellos, Se Perder, No te preocupes de perder. y Ya Pagaste Tu Traición, en voz de Gabriel Hernández Rangel, la voz original de estos temas. Ya pagaste con creces tu traición. Parecía que el romance resistía, pero el golpe más duro aún estaba por llegar. En el año de 2003, de regreso de un evento, ocurre un accidente que cambiaría la vida de todos estos talentosos músicos, resultando en algo verdaderamente devastador. Tú echaste a perder gran parte de mi vida. Un vehículo que era conducido de manera imprudente y en sentido contrario, lo saca del camino. Las lesiones fueron graves, muy graves, y el impacto brutal. Y como si el destino se ensañara con él, ese mismo día Efrén recibe la devastadora noticia de la muerte de su madre, víctima de un cáncer que la aquejaba desde meses atrás. El músico cayó, pero sobre todo el hombre, se quebró.
que la vida se ha tornado muy difícil para mí. Aunque evidentemente ya no trabajaba con ellos, don Seferino aparece nuevamente, brindando apoyo y trasladando a miembros del grupo a nosocomios de la zona. Entre los más afectados se encontraba Alberto Ramos, con severas lesiones en la cabeza que, según se sabe, le dejaron secuelas permanentes. Efrén tuvo que ser intervenido por diversas fracturas en piernas y cadera, ocupando una silla en posteriores presentaciones. A pesar de ser un accidente de trabajo, tanto Efrén como Adrián se desentendieron completamente de los gastos que se originaron de ese terrible accidente, siendo costeados en parte por el señor Ocampo, y otra parte por los músicos, algo reprochable, pues en el caso específico de Alberto Ramos, este debió haber recibido una pensión por incapacidad parcial, ya que su vida a partir de ese momento cambió de manera drástica, teniendo un impacto negativo en su vida diaria. Efrén se recuperaría físicamente, pero el proyecto, jamás. Con el tiempo, Efrén comenzó a sentirse amenazado por las diferentes voces que evidentemente tenían un mejor timbre que la suya, por lo que de manera estratégica comienza a eliminar a piezas clave del concepto, sustituyéndolas de manera discreta por sus hijos y familiares, replicando exactamente el modelo que tanto criticó del viejo Humberto Pavón en Grupo Cañaveral. Mi vida se fue con aquel amor que fue mi querer. Su terror a no tolerar que alguien brillara más que su figura, lo llevó a quedarse sin voces, sin esa parte que antes lo distinguía, simplemente para no arriesgarse. Años después Efrén se postularía como candidato para dirigir al gremio musical. Tras una votación reñida, Rivera Fernández gana y ocupa un cargo honorable e importante, el de líder sindical. Confiando en que por haber colocado a un músico, éste entendería las necesidades del sector musical, todo fue completamente al revés. En primer lugar porque ya al mando de Efrén, se cancelaron los eventos del Gran Fórum, dando de baja diversas actividades y despidiendo a diversas personas para colocar en esa plantilla a su primo César Omar, hijos, sobrinos y gente de su círculo cercano, en puestos donde evidentemente no tienen la experiencia. Me cuesta trabajo volver a creer en ti. Pero eso no fue todo. Cuando se le exigió reanudar los eventos en el Gran Fórum, simplemente el costo que ofrecía al público para esas nuevas presentaciones era exorbitante, lunático, precios que lamentablemente para la gente de a pie no son alcanzables, pues mientras en el Gran Salón o en el California Dancing Club ofrecen una cartelera similar por 50 y 200 pesos respectivamente, Efrén pretendía cobrar hasta 500 pesos por boleto. Pero no es la única y desafortunada mala decisión que Efrén ha tomado a últimas fechas. El 27 de julio del año pasado, celebrando 28 años de trayectoria como el Romance Hecho Cumbia, un evento donde reiteramos, siempre ha querido destacar e imponer, Efrén consideró que sería una buena idea dejar de lado a los integrantes que fueron fundadores de ese proyecto, por lo que los excluyó de ese festejo que también les correspondía, como si no hubieran existido. Temo perder la esperanza. A cambio integró un elenco desastroso, que nada tenía que ver con su trayectoria, todo porque el organizador pensó que sería buena idea cobrar por agrupación que quisiera compartir escenario con Efrén. En ese evento donde también llevó a sus medios consentidos de siempre, que por el hecho de ser sus amigos, aunque nadie los vea en YouTube, estuvieron haciendo bulto en el Metropolitan. No los mencionamos porque no les vamos a dar publicidad, pero ustedes saben quiénes son, porque ni vistas tienen en las redes sociales. Y no me importa lo que piensen de mí. El resultado, un evento vacío, una mala planeación, un rotundo fracaso, todo por encaminar este supuesto festejo a lo monetario y no a una celebración.
Pero hablando de personas excluidas, ¿alguien sabe qué pasó con Marco Antonio Lamas? Nosotros sí. Marco Antonio Lamas. ¿Qué Lamas? Otro de los músicos icónicos del romance hecho cumbia, desaparecería del concepto, algo que generó dudas y revuelo. Se trataba justamente del maestro, Marco Antonio Lamas. Un lamentable y cruel diagnóstico médico lo retiraría paulatinamente de la escena musical, desapareciendo discretamente del romance hecho cumbia. Estoy muy mal, sin ti no puedo estar. Un cáncer devastador pondría en juego no solo su estadía en la agrupación, sino en peligro su vida. Las malas lenguas aseguran que Lamas nunca recibió apoyo real de Efrén David, dejándolo a su completa suerte, y como dice una de sus canciones más populares de Rivera Fernández, abandonado. A los pocos días, Lamas fue sustituido por otra de las hijas del señor Efrén, cerrando filas, pues ya un 99% de los elementos son familia. Algo que a últimas fechas ha sido fuertemente cuestionado, pues la mayoría opina que si los hijos del señor Efrén son tan talentosos, deberían de buscar un proyecto propio y no colgarse de algo ya hecho. Es decir, separarse de la agrupación para que el romance hecho cumbia pueda resurgir, ya que después del álbum El Fantasma del Amor, Efrén David no ha logrado colocar ningún otro éxito. Y eso en parte se debe al capricho de Efrén de apapachar y tener en sus filas a sus hijos y sobrino, un nepotismo que tal vez sea comprensible en el grupo, pero no en el sindicato. Vivo enamorada de un amor imposible. En la actualidad, Efrén David ostenta a un cantante de nombre, Davicho González, a quien muchos consideran muy por debajo de lo que ha presentado Rivera Fernández en su agrupación. Una voz que lamentablemente no brilla, no proyecta y tampoco convence. No es que sea una mala voz, simplemente que después de haber desfilado figuras como Gabriel Hernández, Julio Álvarez, José Manuel Pimentel, Poncho Cepeda, David Santos, entre varios talentos más, lograr ese estatus y rebasar esa capacidad es en verdad algo imposible para González. Es tan hermoso sentir tu piel, acariciar tu cuello. Pero evidentemente Efrén no tiene a David por casualidad, sabe que él adolece de lo que tuvieron sus anteriores cantantes y que no representa una amenaza para que su figura siga destacando. Por esa razón es que lo tolera en la alineación, porque para Efrén, el talento ajeno siempre ha sido una amenaza, y pues en esta ocasión no sucede eso. Yo no lo puedo negar, y pienso lo que dijiste. Efrén David fue, es y seguirá siendo un músico talentoso, un músico que revolucionó la cumbia, eso es algo innegable e indiscutible. No vuelvas a mirar a mis ojos nunca más, porque Sin embargo, para muchos, su ego terminó devorando su legado. El éxito de Cañaveral quedó en el pasado, y ese romance jamás volvió a ser lo que prometía. Pierde hasta la humildad y no deja que otros crezcan. Porque a veces el peor enemigo del talento es uno mismo. Si te gustó este contenido, suscríbete, comenta y dale like. Cada viernes tenemos un nuevo capítulo para ti.